Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series, donde hablamos con los creadores de nuestras series favoritas. Hoy es un inmenso honor, un verdadero placer poder conversar con Jorge y con Alberto Sánchez Cabezudo, creadores de la nueva serie de Disney Plus. Nos vemos en otra vida, que se estrena este próximo 6 de marzo, todos sus episodios completos. Antes de dar paso a ellos, Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí con dos personas que crearon una serie de la que yo tengo muy buenos recuerdos y de ser una de las primeras series españolas en decir, hostia, ¿esto se ha hecho aquí de verdad? De eso le preguntaremos, le hablaremos también de la zona y de dónde han estado guardados desde el 2017. Jorge, Alberto, un verdadero placer volveros a tener en Fuera de Series. ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? ¿Cómo lleváis la promoción? Que hacía tiempo que esto no lo hacíais. Muy bien, sí, sí, pues aquí hemos estado mucho tiempo en la cocina y con ganas de sacar los platos y de que podáis ver, nos vemos en otra vida. Muy contentos de hablar contigo, la verdad. Sí, Nuestros procesos son bueno, largos. siempre lo decimos, yo creo que fue la primera entrevista que tuvimos fue contigo. Es siempre. verdad. O sea, le tenemos un cariño especial, la verdad. Vosotros no sabéis lo que fardo yo de eso. Se lo digo a los alumnos, se lo digo a la gente, se lo digo a todo el mundo. Juanfran me lo tiene cansado de oír porque además normalmente el pobre me toca aguantarlo al lado. Es una cosa que digo muchísimos. Normalmente siempre empezamos preguntando de cómo fue el proyecto, cómo fue la idea, pero aquí yo quiero haceros una pregunta mucho más directa. Después de embaularos a hacer la adaptación de la novela de Chirves de 800 páginas, que era un monólogo interior, decidís que lo que vamos a hacer en la nueva serie va a ser una entrevista y el sumario del 11M. Esto fue un momento de aguántame el cubata, ¿no? De quién partió de los dos. Bueno, sí, ¿no? Porque la lectura de la novela, o sea, realmente la historia te enganchaba, o sea, no podías dejar de leer eso. Sobre todo porque era desconocida, no era muy conocida la trama asturiana, se ha hablado a pesar de todas las vueltas que se ha dado en torno al atentado y demás, pero la trama asturiana era una parte del atentado que no era conocida, que explica muy bien el atentado por otro lado, es un ángulo desde donde contarlo que no lo habíamos oído y realmente nos pasó casi lo contrario. Era, ¿cómo es posible que esto no se haya contado? ¿Cómo no vamos a contar esto? Y luego vinieron todos los problemas, ahí ya sí nos emborrachamos y ya dijimos, a ver cómo coño, perdonad, Nos contamos metemos en esto este jaleo. y nos metemos en este charco porque tenía muchos Hay algo componentes alrededor en, muy en el libro, complicados, ¿no? hay Sí. algo en el libro de Javois que nos devoró y es como que yo creo que no mucha gente sabe es cómo que el primer condenado por el 11M, que es el mayor atentado en suelo europeo, y yo creo que es una de las tragedias que marca nuestra democracia, sí, en grande, en Totalmente. los últimos 50 años en nuestro país, sea un chico de 16 años, español, de Avilés. O sea, sinceramente no creo que mucha gente lo conociese y a nosotros nos movió porque además, lo decía, es que es un testigo de primera línea de lo que... Es que lo estás contando como el único testigo, ¿no? Que podía, y de hecho su declaración fue muy importante en el juicio. Yo lo que recordaba sobre todo es que había sido el testigo clares de que fuese tras horas condenado a la mayor condena que se ha hecho jamás en la justicia española y yo ahí creo que también europea. Sabría deciros ahora los atentados de Londres es quizás lo más que recuerdo yo, pero yo creo que no ha habido ahí. Yo quería preguntaros, en la parte del proceso creativo, tradicionalmente siempre habéis trabajado juntamente, aquí tenéis la aportación del libro de Javois y no sé cómo de implicado está en el proyecto, pero luego aparece la figura de Guillermo Chapa. ¿Cómo ha sido eso de trabajar a tres manos o de tener a alguien más en el trabajo de guión? Bueno, más aún, es decir, luego o sea, te contamos el proceso, leemos la novela, hablamos con Manuel, recabamos la información del propio Manuel con la entrevista, porque la serie de alguna manera también es la historia de cómo se hizo la entrevista, ¿no? Hay tres tramas temporales, una de ellas es cómo llega Javois a hablar con él y esa mirada 10 años después del propio Babi sobre los hechos. Trabajamos documentación con Guillermo Chapa, que yo creo que se vio todos los vídeos, los sumarios, es un trabajo brutal. Con él construimos, primero Alberto y yo, tuvimos claro los 6 capítulos que iba a ser una miniserie, porque incluso pensamos en un principio que sería una película, pero entendamos que la miniserie contaba mejor, dejaba más espacio para el desarrollo de personajes y la trama no asfixiara precisamente eso, ¿no? Y nos diera pie a generar buenas escenas y contarlo todo con que respirara ese drama de personajes. Y una vez que hicimos eso, con Guillermo Chapa, con toda la documentación, generamos los tratamientos y luego, sobre todo, trabajamos con Pablo Remón, Dani Remón y Roberto Martín Maiztegui, 3 escritores fabulosos que dialogaron y aportaron también eso que andábamos buscando, que es ese tono tan especial, que es del que estamos tan orgullosos en la serie, que era muy complicado, porque son personajes muy excesivos, porque te tienen que enganchar por un lado, pero tenemos que generar una distancia a la vez con ellos.
y toda esa viveza está en los diálogos y ahí era una cosa que había que medir mucho. Y eso, o sea, esta vez hemos tenido, la zona la exprimimos un poco aquí mano a mano de principio a fin y aquí hemos tenido un equipo de guión bastante más extenso, pero bueno, hemos estado en la elaboración, sobre todo de la estructura, del tratamiento y luego la emisión de todos esos guiones y la idea global, ¿no? Pablo escribió 2, Dani otros 2 y Roberto otros. Sí, a mí me ha sorprendido sobre todo porque es una gran historia, que es el atentado más grande que ha habido en Europa en los últimos años, pero contada de una manera muy pequeñita. Incluso creo que sus protagonistas son, es que me recuerda un poquito incluso a personajes de Fargo, porque al final lo que vemos son unos criminales que son un poquillo incluso catetos en algunos casos. Bueno, eso es lo que nos fascinó del proyecto, es decir, cómo podemos contar algo tan grande, tan gigante, desde algo tan pequeño, tan cotidiano y tan cutre, ¿no? Y una de las cosas que nos mueve mucho cuando hacemos mucho, nos gusta mucho el cine negro sobre todo, ¿no? Que retrata muy bien los bajos fondos, es esa desmistificación del mal, ¿no? O sea, el mal es mucho más sucio, cutre, casi de carambolas, Poco sofisticado. poco sofisticado, que incluso la violencia, decimos muchas veces que no es un entretenimiento, ¿no? Es algo incómodo y sucio. Y esto podía retratar, vamos, se ajusta perfectamente a eso que queríamos contar. Y luego yo creo que mucha gente que ha estado viendo la serie así todavía, antes de que se estrene, se extrañaba diciendo, pero esto ocurrió así, googleando, pero es que esto se pudo evitar. O sea, tú ves la serie y hay un montón de momentos que diciendo, pero ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo no los vendió la policía? ¿Cómo no se estrellaron? ¿Cómo no la Guardia Civil que los para? Quiero decir, hay una cantidad de pequeñas casualidades trágicas que yo creo que mueven la serie y que teníamos que contarlas. Sí, otra cosa por la que os quería preguntar es por sus protagonistas, porque son protagonistas que generan muchísimo rechazo. O sea, yo recuerdo sobre todo una frase que dice el protagonista, o no sé si en el primer o segundo episodio ya de mayor, que es, no quiero decirla por no hacer spoilers, pero es una frase que a mí, o sea, cuando estás intentando conectar con él, me echaba para atrás constantemente, que es, bueno, cuando le preguntas si te arrepientes de esto. O sea, no me quiero imaginar cómo de difícil ha tenido que ser contar esta historia con unos protagonistas tan, pues eso, que con los que cuesta conectar. Ese es el gran reto. Ese fue, nosotros tardamos en acabar teniendo los derechos de la novela y nos tiramos un año en esa discusión. Cómo llevar al espectador hasta el final sin blanquear personajes, sin pues ese tono hipernaturalista que tiene esta serie, que no tiene ninguna otra y que al final creo que refleja mejor que nada lo que queríamos contar y es que es algo que sucedió de verdad. Tiene también ese tono un poco periodístico en el que la única manera de contar esto era decir lo que decía el personaje, es decir, era retratar lo que él planteaba. Es decir, no queríamos retratar una historia de redención y lo queríamos dejar claro desde el principio. Entonces, ese rechazo era necesario que estuviera, porque si no parece que vas a irte con el personaje, qué guay me van a contar, pero sin embargo el personaje no conocía los hechos. En el arranque de la serie va modulando el tono y se vuelve mucho más grave, mucho más trágica y oscura desde la mitad hacia el final, pero en toda la primera parte él no lo conocía, hasta que no conoce lo que hace y que su decisión no es voluntaria, le sigues. Y la voz en off te obliga a tener esa distancia y a poder seguirle sabiendo que las consecuencias del atentado están ahí y vas a confrontar al personaje las consecuencias del atentado y que él mismo, que es lo que te producía la novela cuando la leías, tú ibas leyendo la novela y él no se arrepentía y hasta la última página estabas esperando a que lo hiciera y no lo hace, ¿no? Entonces, lo honesto creemos que era plantear eso al espectador desde el principio, porque la historia en sí es tan fascinante lo que va sucediendo, cómo sucede todo, que creemos que el espectador la va a seguir. Y de alguna manera no justificas al personaje, pero entiendes y acabas entendiendo el objetivo de la serie, que es cómo pudo suceder algo así, cómo sucedieron las cosas, quiénes eran esos personajes y cómo llegaron a hacer lo que hicieron. Y para eso no lo puedes novelar, no puedes dar arcos de personaje típicos, no puedes caer en clichés del crimen. Entonces teníamos algo tan rico como la realidad, algo tan potente como una declaración,
Y ese ha sido la gran apuesta y el gran reto con respecto a nada de lo que hemos hecho. Es contar las cosas tal y como pensamos que fueron, sin culpar a los demás, pero tampoco sin lavar la cara. Es decir, esto es lo que se plantea, esto es lo que hay, os lo mostramos y el debate está ahí. Es decir, que el espectador hable, o sea, ser testigos de lo que hay. Y es verdad que encima de eso lo hacíamos a través de una voz en off, con lo cual no es que sea una serie fría y distante. Esa era la complicación y yo creo que ese tono sí está conseguido. Alberto, habéis trabajado para Canal Plus, trabajasteis para Movistar Plus en las primeras series que sacaron esa primera jornada. ¿Cómo ha sido el cambio a Disney Plus o el general conglomerado Disney? ¿Se ha notado el hecho de que fuese una productora extranjera por un tema tan español que al final parece que todas las cosas que vienen de aquí es más complicado trabajar con ellos? La verdad que nuestra experiencia ha sido maravillosa. De hecho, nosotros es verdad que nos pasamos como un año viendo cómo contar esto por el tema moral, por cómo hacerlo con rigor. Y cuando ya lo teníamos más o menos pensado, fuimos a Disney, que está Sofía Fábregas en Disney, y les picheamos la serie y nos dijo directamente en la mesa de pitch, nos dijo, vamos a hacerlo. Nos quedamos así como, no dijimos mucho y dice Sofía, ¿pero qué pasa? ¿No estáis contentos? Vamos a ver cómo si la desarrollamos y tal, pero nos digan, vamos a hacerla y rodamos y tal. Y la verdad que no podían ser mejores socios, la verdad. Entendieron muy bien, entendieron que yo creo que es una serie necesaria. Después de 20 años, sacar esto que yo creo es una herida nacional y que de alguna manera hay que hablar de ella y que la serie tiene la vocación de contar lo que pasó, pero también de contar el dolor que provocó, ¿no? Y ya no es por hacer spoiler, pero yo creo que la manera en la que se cuenta el día del 11M, pues creo que da un lugar a las víctimas y que creo que entendieron muy bien que era una serie necesaria y eso, yo creo que no han podido ser mejores socios con nosotros. Añado con esto de que es una serie que para juzgarla hay que verla entera. Es muy importante, porque además es una serie que yo creo que se ve muy bien, porque al final son 4 horas 10, con capítulos de una el máximo es de 46 minutos, 43 minutos más o menos, y luego hay capítulos de 30. Es decir, una serie que es muy ágil de ver a pesar del tema y de lo... Y es verdad que para entender cómo se abordan los personajes tienes que llegar hasta el final, ¿no? Porque sí es verdad que durante toda la serie vamos confrontando al personaje a las consecuencias de sus hechos. No queremos hacer spoilers, pero la serie va girando a algo más oscuro y el peso final de lo que contamos se entiende al final, ¿no? Te puedes hacer una idea muy diferente viendo solo los 3 primeros capítulos que entender la serie. Yo en eso coincido plenamente. Y una cosa que tiene curiosa es que los episodios son más cortos los finales, que es algo que no nos hemos acostumbrado. Yo creo que al thriller le sienta especialmente bien y hemos tenido varios ejemplos en España, el formato de 30-40 minutos, no ir a las horas que tradicionalmente íbamos, pero ¿ha sido una decisión consciente de ir recortando lo final o al final vais a donde os lleva la historia? Yo creo que ahí les han dejado libertad, ¿no? Lo que fue fenomenal es que Disney nos dijo, contadla, no necesitamos que sean capítulos de 50, contadlo. De hecho, si cada capítulo, por ejemplo, hay 2 capítulos, el 4 y el 5, que son muy especiales y tienen que durar lo que duran, con lo cual no teníamos una premisa de tenemos que llegar a los 45, sino que realmente tenían que ser lo que necesitaba ese capítulo. Y es verdad que la intención de la serie es que según avanza, la primera parte sigues al chico hasta que conoce a Trasorras y es más crónica criminal, y cuando a partir del capítulo 4 gira es más densa, como decía Jorge, ¿no? Y pensábamos que el hecho de que fuesen más reducidos haría que el visionado fuese igual, es decir, que no tuvieses la sensación por esa gravedad de que se te podía hacer pesada, ¿no? Y entonces yo creo que funciona, como dices tú, creo que le hace bastante bien a la serie. No los hace ligeros, curiosamente, porque son tan densos y tienen tanto drama que al ser más cortos hace que la serie tenga una progresión en la que casi no te estás dando cuenta que son más cortos. Eso ha sido un hallazgo, por ejemplo. Luego también nos ha pasado que es que esta historia es tan especial y a nivel moral y de mirada moral y de escritura y de dirección y de medir las cosas, la interpretación, hacía que la propia historia incluso expulsara aquello que no aceptaba. También es verdad que hay capítulos que se han ido despojando de cosas que le sobraban porque la propia historia te las estaba expulsando, claramente, ¿no? Eso no nos ha pasado nunca. Hay veces que puedes contar esto no.
pero la propia historia, teníamos una escena, por ejemplo, en el capítulo 5, una boda, tal, no sé qué, pero el capítulo lo expulsó, ese capítulo no aceptaba más que la parte de Babi y los acontecimientos. O sea que la propia historia también ha ido haciendo criba de secuencias y de algunas tramas, pocas, no ha sido lo más... Pero sí es verdad que nosotros partíamos con capítulos de 45, 50 y ya sabíamos que había capítulos que iban a estar en torno a los 30 y otros que se han quedado porque era lo que exactamente la historia necesitaba, ¿no? Y en eso sí que hay un trabajo de depuración en el que no estás pensando, joder, me han pedido de 45, les tengo que entregar esto. No, la historia pedía esto, los capítulos tienen esto. Sí, y os quería preguntar en concreto por un episodio, no sé si era el cuarto o el quinto, en el que precisamente perdíamos algo que comentabais antes que era muy característico de la serie, que es esa voz en off. Un capítulo que lo que vemos es prácticamente lluvia y oscuridad, y es cómo de complicado fue hacer ese capítulo tan diferente. Los favoritos. La dirección a mí, por ejemplo, es un capítulo que me encanta, ¿no? Es más cinematográfico, fue muy duro, se rodaron muchas secuencias también de coches muy duras. Bueno, fue muy bestia. Hombre, nosotros pensábamos que, sin hacer spoiler, pero el final del 3 te deja en un momento que entiendes la estructura de la serie, ¿no? De esa entrevista, por decirlo de alguna manera, y que te proyecta un poco a poder hacer un capítulo, casi, no te voy a decir en tiempo real, pero muy físico. Muy un cinematográfico. Capítulo muy cinematográfico que realmente expulsaba la voz en off porque realmente tenías que estar con ellos allí, ¿no? Muy inmersivo, ¿no? Los planteabas, la historia. De hecho, hay un momento, hay un plano, es que es muy spoiler, pero ya hablaremos en algún momento, no sé si... Hay un plano, por ejemplo, del supermercado en el que hace que la serie de repente lleva un ritmo, capítulos hasta el capítulo 3, y de repente entras con ellos en un supermercado, aguantas aquello y yo creo que la serie baja a otro sitio. Planteas, oye, estamos hablando de esto. Y a partir de ahí el tono cambia, se hace cada vez más oscuro y ese es el capítulo 4, que es una especie de bisagra, de burbuja, en el que tú sigues al personaje, no hay una voz en off que lo disculpe, no hay una voz en off que apuntille nada, cuentas los hechos como fueron, con distancia también hacia los yihadistas y al final... Y el último plano de ese capítulo es un poco, la historia ya casi ni le pertenece a él, ¿no? Sales de ese sitio y... La suerte está echada, el mundo entra en ese plano, por la mañana, la gente que luego poblaría los trenes a más kilómetros, ¿no? Pero no lo sé, hay algo muy... Sí, ahí, por ejemplo, fue... A nivel de producción fue complicado. Sí, fue el más complicado de producir, más coches... De hecho, en un principio la novela dice que nevó, luego vimos que no, que era lluvia muy fuerte, pero vamos, a nivel técnico, pues eso, teníamos que rodar con lluvia, derrapaje, o sea, era un capítulo complicado. Son 35 minutos, pero muy atmosférico. Los hemos sudado. Muy atmosférico también desde el punto de vista de la música. Fue Bueno, el trabajo de Oli, fue increíble, de Olivier, de la música en ese capítulo, en todos, vamos, en ese y en el 5. En el 5, por ejemplo, es la orquesta, pero en este, por ejemplo, funcionamos sobre el sonido de los limpiaparabrisas, que funcionan como un metrónomo de toda esa noche. Le gustaba mucho esa idea de que no sepas qué es música y qué es sonido, no sé, hay ese juego. Y bueno, sí, es un capítulo, personalmente yo disfruté muchísimo de rodar, es un capítulo muy especial y es verdad que marca un giro la trama. Pero bueno, esta serie ha tenido bastante de todo, porque luego entramos en los juicios, en todo lo que fue la recreación del macrojuicio, que tiene también su... Tenemos de todo, o sea, decíamos de la zona, es que finalmente... ponme un charco que allá vamos. Sí, comentabais que la cámara siempre está siguiendo a nuestros protagonistas, pero hay un momento en el que no está pegada a los protagonistas, es en la trama de Javois, en el que precisamente está bastante alejada, quieta y ponéis mucha distancia. Sí, esa fue una decisión. Hablamos mucho de la distancia en la que cuentas las cosas. Entonces, seguimos al personaje agarrado con angulares, estamos muy presentes mientras él no es consciente de las cosas. Le seguimos como él sigue a Trasorras, es decir, estamos con él. Y de repente hay que establecer una distancia y desde la dirección también, desde la planificación, se planteó la idea de anclamos la cámara, el mundo se ha parado
la tragedia ha sucedido y los personajes cruzan el encuadre, ¿no? Incluso utilizamos lentes más largas, utilizaron teleobjetivos para generar esa frialdad y marcar esa diferencia de distancia con respecto a toda la primera parte, ¿no? Todas esas cosas que fueron muchas discusiones, mucho darles vueltas, mucho cómo enfocamos, hacemos una mirada moral sobre la imagen, pues luego creo que al final en la serie, al final lo reflejan, ¿no? Había algo en la historia y es que este chico pasó de estar sentado en un banco a tomar la primera raya a entrar en un centro de menores en 9 meses. Entonces hay algo frenético casi de querer estar con él porque necesitas hacer ese viaje con él. Y según a partir que entra en el centro de menores, la cámara es verdad que empieza a distanciarse y empezamos a utilizar otra forma de rodar justamente para diferenciar eso. Lo chulo es cuando lo ves en los capítulos, ¿no? Por ejemplo, el 5 o el 3, esa historia de presente más cercana y de repente saltas a las historias. Entonces, la confrontación de esas historias nos parecía, o de esas formas visualmente narrativas, nos parecían interesantes. Quería preguntaros por el casting y antes del casting preguntaros la decisión de tener 2 babies, uno adolescente que nos lleve la serie y otro con la entrevista con Javois, ¿es algo que teníais consciente desde el principio? La verdad que queríamos, sobre todo el Babi pequeño, queríamos que fuese local, asturiano, hicimos un street casting y la verdad que vimos a muchos chicos, pero encontramos a Roberto relativamente pronto. O sea, lo encontramos a la salida de un McDonald's. Nuestro equipo de casting y producción llevaba un pelo de mohicano rapado por los lados. Dijo la de casting, dijo, a ver, espérate, ¿cómo te llamas? Tal, no sé qué. Y el tío Él dice desenfadado con una sonrisa. O sea, se acercó una chica y me tocó el pelo, me dice. Y cuando lo vimos la prueba dijimos, wow, esta mirada y esta sonrisa es increíble. Y cuando pudimos trabajar con él, porque claro, él al principio no se le había pasado por la cabeza ser actor y tuvo una coach, María Cantuel, que estuvo con él y le enseñó se le enseñó qué era la profesión. Al principio es, bueno, vosotros ponéis las cámaras allí lejos y me grabáis hablando con los amigos. No, esto no funciona así. Y eso fue un proceso potente. Pero la decisión de tener 2 es porque yo creo que el personaje mayor queríamos tener esa distancia, ¿no? Y tener 2 actores también nos ayudaba a tener esa distancia, ¿no? Son una composición. Son una composición de 2 personas. Alguien que está en la calle y en 8 meses le pasa algo y alguien que ha recibido esas consecuencias. Entonces yo creo que teníamos claro que tenían que ser que ha pasado 10 años 2 personas porque son 2 estados diferentes. Muchas veces complementa la imagen, hace que esa naturalidad del actor no profesional con todo el trabajo de composición y del matiz de un actor como Kim Ávila conforman el personaje al completo, ¿no? Yo creo que eso es la primera vez que hacíamos, ¿verdad? Y que nos ha parecido súper interesante, ¿no? ¿Cómo se puede crear un personaje con 2 actores? Yo tenía mucha curiosidad por el resto del casting, especialmente el personaje de Emilio Tasorras. Tamara Caselles, claro, es que venía de verla en El hijo zurdo y hace un papel similar, no es exactamente lo mismo, pero creo que ese papel lo borda absolutamente. Y a Paul López, yo lo último que recuerdo había sido verlo en Esto no es Suecia, que no tenía absolutamente nada, y quizás es la persona en la que yo recordaba más por el juicio, sobre todo, de ver a Tasorras, y es un tío desde que lo ves que aparece con el BMW, te lo crees absolutamente. ¿Fue el casting más complicado o tuvisteis otros personajes más complicados de encontrar? El más complicado. Pero vamos. De lejos. De hecho, pensábamos, como diciendo, un actor de 30 años, pues, vamos a tener un buen actor para hacer. Y los hay. Pero pensábamos que el chico de la calle nos iba a costar mucho más. Y cuando tuvimos a Robert, de hecho, hicimos pruebas de casting ya con Robert incorporado. Probamos a varios. Y probamos a muchos. Y no. Muy buenos actores, pero claro, lo que tiene Paul es esa especie de imprevisibilidad. Es imprevisible. O sea, entra en la habitación y no sabes si se va a reír, si te va a dar una lectura. Es como. Buscábamos eso, que fuera algo excitante y no encontramos interpretaciones muy buenas. Tendrías el propio Kim Ávila estuvo haciendo prueba para hacer de Tasorras y un tipo de energía. Hay un momento en el que Paul vibra en una energía. Brutal. ¿Entiendes ese punto de excitación que puede sentir la fascinación de Babi, ¿no? Que Babi se fascine por un tipo así porque es chispeante, hay muy pocos actores que tengan un carisma así, ¿no? Entonces cuando aparece Paul, que por cierto vino a probar otro personaje, iba a hacer de Toro,
lo vimos y fue como, y esta mirada, espérate un momento. Y sí, tardamos porque al fin y al cabo la naturalidad que nos daba Robert estaba muy claro que nos iba a dar esa verdad. Estaba muy claro, entre comillas, es una apuesta. Luego un actor profesional puede funcionarte o no. Pero claro, ese trabajo de composición es el motor narrativo e interpretativo de la serie, porque al fin y al cabo el protagonista es testigo y reacciona. Pero lo que mueve todo, el que genera las acciones, el que genera la impresibilidad, es el personaje de Trasorras. Entonces, tendría que ser alguien con unas espaldas muy anchas interpretativamente para que tirara de todo eso. Así que bueno, dimos con él. Fue muy duro el trabajo vocal con Paul, lo digo porque él es de aquí de Barcelona, pero claro, yo no puedo juzgar si el acento asturiano es el correcto, pero ¿os ha dicho alguien que lo ha clavado o cómo ha ido? Tuvimos a un lingüista que estuvo, porque claro, tenemos a Robert y el resto es un poco astur-catalán. Pues Kim Ávila, Paul López, y tuvimos un lingüista. Soler también, Joan Soler. O sea, más de la mitad del reparto es catalán. Es astur-catalán. Y estuvieron trabajando con un lingüista. La verdad que estuvimos el otro día en una entrevista con la Nueva España, me parece que era, y parece que sí, que ha funcionado bien. Necesitamos el feedback del público asturiano, pero lo hemos hecho con el mayor rigor y sí que lo trabajaron. Él estaba muy preocupado, sobre todo pues ¿no? Decía las series, no se trabajó mucho algunas cosas sobre todo y luego pues algunos giros. De hecho, el lingüista dio a cada personaje, lo ubicó un poco porque además dentro de Asturias hay diferentes formas, ¿no? Entonces, incluso rural. El personaje de Tenete ciudad, pues es mucho más marcado y Juan Masifuentes es de Albacete. O sea, y hubo un trabajo ahí importante y esperemos que en Asturias funcione. La idea es que respirara el mundo local. Creemos que en esta serie era fundamental que se sintiera que era algo local y que era muy verdad, ¿no? Sumado a lo que hablábamos del naturalismo de la realización, es un poco todo, ¿no? Y necesitábamos que eso sonara así de verdad. Luego, es verdad que no lo podemos saber. Esperamos que cuando esto que nos den el feedback los espectadores asturianos y nos digan, pero bueno, eso ha sido. Luego es verdad que por cierto, nos contagiamos de la gente en el rodaje también. Repetimos Asturias, parece que es segunda casa. El propio Robert asturiano también servía un poco de coach, es decir, incluso toda la interpretación de Kim Ávila, Kim le pide porque él hace un trabajo de composición no sobre Babi, sino sobre Roberto Gutiérrez. O sea, él interpreta a Roberto Gutiérrez su timbre de voz, su forma de hablar. Entonces, él le pide, por ejemplo, que le lea unas frases del guión y Roberto le lee todo la voz del guión. Entonces le llega a Kim y Kim sobre ese trabajo hace su composición. Luego, el propio Roberto nos iba a decir, eso no se dice aquí, eso está no sé qué. O sea, que él mismo iba modulando y nuestro ayudante de dirección, Guillermo Navajo, que es asturiano, bueno, es leonés, pero criado en Asturias, en el barrio donde rodamos, en Pumarí, era nuestro segundo coach, además el ayudante de dirección, que está permanentemente encima de los actores, con lo cual... Si tú veías a Guille que se giraba y hacía... Pues es que no. No se dice, cago en mi manto. Luego os quería preguntar si hay algo que se os haya quedado fuera que os hubiera gustado meter en la serie. La verdad que es que desde que tomas la decisión, que lo tienes que contar desde el punto de vista del chico, pues claro, el libro de Manuel hay muchas cosas, hay ramas de otros personajes, incluso... Fíjate, una de las cosas que más dudamos era la de Morata de Tajuña. Sí, eso es lo único que queremos. Si hubiésemos podido poner a Paul con el despliegue que es Paul a nivel actoral, en Morata de Tajuña discutiendo sobre la Coca-Cola y la Meca-Cola con la mujer y los yihadistas, si nos hubiese permitido salirnos del punto de vista, porque nos salimos, pero con la voz en off, creo que mantienes ese punto de vista, yo creo que es lo único que... Es lo único que echamos un poco en falta, aunque él luego lo cuenta Javoy, pero es verdad que comprobamos desde el guión que en cuanto te alejabas de Babi, la historia funcionaba peor.
Entonces es una historia que funciona muy bien en primera persona y como punto de vista. Entonces, en cuanto querías contar demasiadas cosas, porque es que ese es el gran peligro. O sea, tú cuentas una cosa como el 11M y tienes que dejar al margen, estás como contándolo en primer plano y todo lo que está pasando alrededor del cuadro, ¿no? O sea, es decir, hay muchas cosas que no estás contando. Por eso la voz en off nos viene también cuando tenemos que contar cosas en las que no estuvo presente, como la people, todo lo que sucede. Entonces, ahí todavía la serie te aguanta porque lo está contando él. Pero es muy complicado alejarte. Funciona con Bobby cuando están ellos dos. Y ocasionalmente en el 2, pues narrar toda esa parte a través de la voz. Pues sí, se nos quedó. Eso es lo único que yo creo, Alberto, que podíamos echar un poco más. Si nos hubiera gustado dejar constancia porque nos parecía muy. Las entrevistas o estas conversaciones, más que entrevistas en fuera de serie, las terminamos siempre preguntando qué os ha gustado, o lo voy a hacer dentro de nada, pero antes, vosotros mismos decís cómo habéis rodado en Asturias. Rodasteis evidentemente en Levante, porque lo vuestro es coger maletas e irse. ¿Dónde se come mejor? Dice que acabemos con este debate, en Asturias, en Levante, y por qué es Alicante. Es Alicante porque nos tratan muy bien. Y estamos dispuestos a repetir a que nos traten muy bien siempre que sea necesario. Oye, que si hay que hacer una en Asturias, otra en Alicante. O sea, con las ganas de salir de Madrid. Se da toda la geografía. Muy abiertos a donde. Pero bueno, sí, en Alicante está muy bien. Y en Asturias es que comimos muy bien. Ya van 2. Y como siempre, ahí estamos bastante en casa. Pero bueno, llevamos 2 Asturias, una Alicante. En algún momento volvemos a empatar y volvemos a poner. Hemos vuelto a abrir la Ciudad de la Luz solo para vosotros. O sea, nos ha costado esto pelearnos con Europa, pelearnos con los ingleses. O sea, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Proyectos a tierra hay que darle vuelta. Sí, señor. Ahora ya sí, os pregunto como siempre cuando despedimos, ¿qué habéis visto recientemente, sea película, sea serie o lo que sea, que os haya gustado especialmente y poder recomendar a nuestra audiencia? Yo es que soy muy fan de Band of Brothers y claro, pues llegan Maestros del Aire, pues a por ello. Y bien, muy bien, me la estoy viendo, yo soy fan ya de ellos y me la estoy viendo muy a gusto. He visto también True Detective, que empecé un poco peor, pero acabé un poquito mejor. Pero vamos, te tengo que decir una, me quedo con Maestros del Aire. Pues mira, yo peli, porque la descubrí un poco más tarde, pero me impactó mucho, me marcó mucho, que es Ocho Montañas, que es una película que ganó hace 2 años, creo, Cannes, o estuvo en Cannes, no sé exactamente qué, y no, es de esas sorpresas inesperadas que de repente te encuentras una tarde de domingo y me llenó mucho. Es una película preciosa, la verdad. Pues don Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, sabéis que nos tiraríamos horas hablando entre nosotros porque ya lo hemos hecho más de una vez, así que esto ocurriría. Lo haremos. Lo haremos. De verdad, muchísimo éxito con Nos vemos en otra vida. Sabéis que se estrenan los 6 episodios de esta miniserie en Disney Plus el próximo 6 de marzo. Mis mejores deseos y ánimo con el tour de prensa, que yo sé que esto es complicado, pero al final la serie tiene que verla toda España, así que es lo que os toca, queridos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta, muchísimo más contenido todos los días allí en Fuera de Series. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.